un servicio más de nuestra iglesia Betel. En este día, gracias por dejarnos entrar a su casa y queremos decirles ¡Feliz Día del Padre! Reúnan a sus familias porque nosotros tenemos muchas sorpresas para ustedes. Quédense con nosotros. Dios los bendiga. Muy buenas tardes, querida familia Betel. Gracias por esta oportunidad que me brindan de poder compartir con ustedes en esta ocasión tan especial que es la celebración del Día del Padre. Hola, soy Sofía. Un saludo para mi papá Andrés Milo. Hey, my name is Pablo, and I'm Raúl Nilo's son. Hola, papi. Este mensaje va para mi papá, Jorge Humberto Hernández, para celebrar el Día del Padre. Bueno, la gran devoción que mi papá tuvo con nosotros, la gran dedicación que tuvo con nosotros durante toda su vida, todos los sacrificios que hizo, lo que ha tenido siempre para la familia, ¿no? Y la forma en que él enfatizó mucho la importante que es la unión familiar, eso me gustó bastante. Something I love about him is his cooking. It's always good. Lo que más amo de mi papi es que él juega conmigo. ¿Qué es lo que más nos gusta de mi papá? Una, él es relajado. Es súper inteligente. Nunca se da por vencido. Y que siempre nos anima. The thing I love the most about my dad is that he's someone that's very approachable. I can always come to him whenever I have some sort of concern, or even if I want to just talk to him and share some good news. He's always there ready to listen and just be there for me. That he is always funny, sweet, and he hugs me and he loves me. Lo que más amo de mi papi es que es juguetón y le gusta bromear bastante. Lo que más amo es que me lea la Biblia y que en las mañanas él me levante. His heart of being a servant. You know, he's got that heart where he always wants to serve. He always wants to help out. Hay varias cosas que yo amo de mi papá, pero lo que amo más es que siempre que él me ve, no importa cuál hora del día o de la noche, él siempre tiene una gran sonrisa, como que es la primera vez que me ha visto. No importa lo que está pasando, cuando me ve es una gran sonrisa y siempre me pregunta cómo estoy. Bueno, lo que más yo amo y sobre todo admiro es su amor y su obediencia para el Señor. What I like most about my dad is that he cares for me and he loves me. What I love most about my dad is that he's always helping me in things I haven't done yet and that are hard for me, and that he loves me a lot. What I like most about Johnny is that he's funny and he's always there for me when I need him. ¿Qué es lo que yo más amo de mi papá? Pues amo su forma de ser, sus enseñanzas, todos los valores que me inculcó, que me han hecho el hombre que yo soy hoy en día. The thing I love most about my dad is how silly he is and how he's always joking. He's always making me and my mom laugh. And I also love how creative he is when it comes to music stuff and editing stuff. He always brings a lot of joy to our household. Las frases que yo recuerdo que papi dice siempre es Douglas Sánchez y Tres Panchos. He tells us that he loves us a lot. Son un montón de frases que tengo yo en la mente, pero las más comunes que él repite no solamente es una, son varias. Tiene una que dice, qué jodidos estamos todos ustedes. O también tiene otra que dice, como dijo Truman, qué fregados como fuman. Pero la que más tengo presente es, ni siquiera es una frase, sino que es la expresión. ¡Ey! A phrase that my dad will often say, there's this
scene in the SpongeBob movie, and me and my dad used to watch the SpongeBob movie over and over together, non-stop. And there's a scene where SpongeBob and Patrick are getting ice cream, and they say, "Oh waiter," because they want more ice cream. So whenever my dad wants me to get him something, he'll say, "Oh waiter," and it's kind of like our little inside joke. La frase que más me dice es que yo soy una bendición para él. Algo que siempre nos dice mi papá, como nunca se da por vencido, siempre que queremos saber un poco más, nos dice, ¿ya preguntó? Nos dice si ya averiguamos. Si ya buscamos descuento. He always tells me that he loves me and says that he always hugs me in all times. When he comes back, he starts hugging me. The one thing he always says, if it doesn't make any sense, it's not true. Papá, yo creo que su frase favorita es, ¿quieres café? Cuando pienso en eso se me vino a la mente inmediatamente todos esos dichos salvadoreños que él nos dice, sobre todo cuando estamos en familia, jugando juegos de mesa y nos divierten muchísimo. Ya esos dichos son parte de nuestro vocabulario aquí en casa y nos acordamos muchísimo de él. Cuando Jesús es un salvador, cuando alguien muere se va al cielo. Con la familia siempre mi papá fue que cuando alguien le hacía una pregunta y él no estaba seguro de la respuesta, su respuesta siempre era ¿what? Hasta la fecha hasta mis niños lo hacen. Likes to watch the Lord of the Rings a lot. Likes to watch a lot of movies. When he maybe like if it was an activity like guitar. I think my dad's favorite thing to do is also playing the guitar. Y la actividad lo que más hace él es leer el periódico. Y no solo uno, sino varios. Y ver deportes. Más que todo básquetbol. ¿Cuál es la actividad favorita de mi papá? Pues siempre he tenido muchas, lo que es los artes, bailar, cantar, tocar guitarra, juegos de mesa, ¿verdad? Pero más que todo últimamente creo yo es lo que es leer y ver televisión. Eso es sus actividades favoritas. His favorite activity, I would say, is probably watching movies and stuff with me and my mom, or listening to music with us. Something that's relaxing, but also lets us spend time together as a family. Johnny likes to play Zelda a lot. I think that's his favorite thing to do. ¿Cuál es la actividad favorita de tu papá? Eso definitivamente es tocar la guitarra. La actividad favorita de mi papi es soccer. La actividad favorita de mi papi es ver fútbol y ver al Real Madrid. Fútbol. Y su actividad favorita es hornear pasteles y queques para disfrutar con su café. A mi papi le encanta ver el fútbol, el soccer, todos los días o todo el día, si es posible. Tennis. That was his big sport. That's his big love. When he was in his younger days, he used to play a lot of tennis. He was a very smart, crafty player because he would hit the ball to one side, make me run, and I'd run like crazy to get the ball, and then he'd hit it to the other side, and I'd be like, okay, that's it, I'm done. And I could never beat him. So to this day, I have never beaten him once in tennis. If my dad was a character on TV, I think he'd be Superman, because Superman is he's very strong in his moral code, and my dad is the same way, and he just has very strong convictions, and I admire that a lot in him. Yo creo que si mi papi fuera un personaje de la televisión, él sería un Transformer.
esta me estuve quebrando la cabeza como no tiene idea, pero... Y si mi papi fuera un personaje de televisión, yo creo que sería entre Clint Eastwood y Mr. Bean. Sí, la persona que bastante, cada vez que lo miraba en la televisión me recordaba de mi papá era William Maldonado. Troll Hunter porque él es muy valiente como mi papá. Hands down, he would totally be Judge Judy. Bueno, los personajes no necesariamente de televisión, pero algo que siempre lo voy a tener bien en mente es cuando hizo él un baile con sus alumnos en El Salvador, y él hizo de José Luis Rodríguez, el Puma. No veo mucha televisión y me costó compararlo con un personaje de televisión porque no sé, no estoy al día con eso por ahora, pero sí me recordó cuando he estudiado acerca de la vida de Noé, me recordé de mi papi siendo un hombre noble, justo, piadoso y sobre todo obediente. Y con la expresión seria que a veces tiene usted en papá, yo creo que el personaje sería Robert De Niro, que estuviera en su película. And this is an easy one. The first person that I thought of was Tom Selleck. So I thought, my dad with his big stash back in the 90s, he'd be a good Tom Selleck. He'd play that role, the Magnum PI. So. Papi, muchas gracias por su amor, su dedicación, todo el trabajo. Yo soy quien soy gracias a usted, gracias a mi mami. Gracias por su cuidado, gracias por venir a este país con tanto sacrificio que lo hicieron y por sacrificarse ustedes mismos para hacerlo. Muchas gracias. Lo amo muchísimo y espero compartir con usted muchos días de los padres y muchas ocasiones. Dios me lo bendiga y muchas felicidades a todos los padres de Bethel y muchas bendiciones. And a final message I'd like to give my dad this Father's Day is that I love you very much. Thank you for always providing for me, for giving me all sorts of chances. And thank you for always taking care of me and mom. Primero que nada, pues papá, le quiero decir que lo quiero mucho, que lo admiro, siempre fue una persona de admirar, un gran padre, un gran ejemplo para nosotros. Gracias a usted, mis hermanos y yo, pues somos hombres de provecho, ¿verdad? Somos los hombres que somos ahora. Gracias a su guía, gracias a sus consejos. Prácticamente es usted el modelo que yo seguí para convertirme yo mismo en un padre de familia. Gracias por todo eso que ha hecho por nosotros y lo amo mucho, papá. I want to tell you that thank you for being there this past 2 years, and I love you 3000. Bueno, papi, quería decirle que lo amo mucho y que lo extraño y quería desearle un feliz Día del Padre. Love you. Bye. Yeah, so we love him a lot too. Yeah, more than the universe. Well, papi, I know you're watching this, so I just want to say that I love you a lot. I know that's something I don't say often, but I always want to, and I mean it all the time. Thanks for being a good cook, but also more importantly, being a good role model and kind of setting me up to be the man that I'm going to be in the future. Love you. Y el mensaje de mi papá es feliz Día del Padre, que gracias por siempre estar ahí por nosotros y por siempre cuidarnos. Ojalá pues sigamos compartiendo, y feliz día. Gracias por tus consejos, papi, por tu instrucción y por todo el amor que nos has dado durante todos estos años. Y sobre todo, gracias por todo lo que me has enseñado a mí para ser una madre. Dios te bendiga, papi. Feliz día. Feliz día. Feliz día, te extrañamos. Simplemente, papá, agradecerle por todo lo que siempre hizo por mí, por la familia, por las enseñanzas que siempre siempre nos dio. Que ahora que soy padre, pues lo valoro mucho más porque me doy cuenta ahora de todo el sacrificio que hizo usted, de
¿verdad? Y que Dios lo bendiga mucho, que le dé mucha salud, mucha fuerza, para que siga disfrutando de la vida. Un fuerte abrazo, papá, lo amo mucho. Y papi, en este día quiero decirte que gracias por ser mi papi, por todo tu tiempo y que te amo. I just want to say happy Father's Day to all the dads, and I hope you guys have an awesome Father's Day, and I love you guys. Take care. Bye. Y al final, papá, le quiero agradecer y desearle un feliz día a usted. Gracias por el apoyo, por el soporte y el amor que usted siempre tiene para mí. Y siento una gran bendición tenerla a usted en mi vida. Feliz Día del Padre. I want to say that you've been a great father to me. I'm really grateful for having the privilege to have you as a father. You truly exemplify a lot of the things and qualities that the Bible describes as to what a husband should be, what a father should be, what a man should be. And that to me is very valuable, especially now that I'm a father myself and a husband, and it really resonates with me, the example that you've given to me. I think that the key in all of it is that having Christ as the most important thing, the focus of your life, is what leads to the success. And that's something that I'm really grateful that I'm able to see in you as my dad. So thank you so much, and happy Father's Day. Dear Papa, I want to tell you that I will always love you with all my heart and soul, because you are my first friend and first teacher. Love you, Dad. Happy Father's Day. I want to share something for all fathers. So this is how it goes. Blessed is the man who trusts in the Lord and who has made the Lord his hope and confidence. Amen. Que él siempre sea mi papá y que nunca cambie. Que lo quiero mucho y feliz día, papá. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos. Es varón de guerra, fuerte y valiente. Es el poderoso vencedor en batalla. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de amor? Es Jesús, el Cristo. Vino como siervo, pero vuelve como rey. En caballo blanco, con espada y a juzgar.
Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Díselo. Celebra victorioso. Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos contentos y agradecidos al Señor por este tiempo que nos permite compartir como iglesia, aunque estemos un poco distanciados físicamente, pero
En el Espíritu podemos percibir esa unidad, podemos percibir esa armonía que es único y nos hace verdaderamente ser el pueblo de Dios. En este tiempo también damos gracias al Señor porque podemos adorarlo y podemos, aunque sea por este medio, conectarnos los unos con los otros y también aprender de la palabra del Señor para crecer y también para enriquecer nuestras vidas espirituales. Un saludo para todos los padres en este día, que el Señor los bendiga. Y precisamente en esta tarde quiero compartir con los padres para lo que la Escritura tiene para nosotros en esta hora. Y quiero hablar en esta tarde acerca de los consejos que la palabra de Dios da a los padres, particularmente el consejo que Pablo expone en la carta que le escribe a Tito. Comenzamos entonces con algo interesante y reflexionando un poco en la situación mundial que estamos viviendo. No estamos hablando únicamente de la crisis del coronavirus que estamos viviendo, sino también todas las crisis cuando vemos esa decadencia moral, cuando vemos esa decadencia espiritual. Nos damos cuenta que ser padres, creyentes, en medio de una sociedad que decididamente ha dado la espalda a Dios, no es cosa fácil. Vivir en una sociedad que no conoce los principios bíblicos y no tiene ningún tipo de límites morales, es difícil. Pero la Biblia nos dice que como creyentes nosotros más bien poseemos el don del Espíritu, de manera que conocemos la verdad. Y cuando hablamos de conocer la verdad, no hablamos de que conocemos un sinnúmero de códigos y cosas así, sino que conocemos al que es la verdad, es decir, a Jesús mismo, a nuestro Salvador. Por eso entonces, como conocemos la verdad, la Biblia también nos dice que podemos nosotros discernir el poder de las tinieblas que opera en el mundo. ¿Cuál es el fracaso de muchos hombres creyentes, padres creyentes hoy en día? El fracaso de muchos es que no han todavía acabado de entender quién es Jesús y lo que Jesús significa para el Evangelio y lo que el Evangelio también significa para la vida y la fe del creyente. Hagamos un poco recordando lo que hemos venido hablando en los últimos domingos acerca de por qué Jesús. Pertenecer a Jesús significa mucho más de lo que nosotros podemos imaginar y entender. Significa que podemos nosotros responder a Dios para así poder vivir, para poder también pensar y actuar de una manera diferente al del resto del mundo. En las conocidas epístolas pastorales, como les comentaba al comienzo, Tito y Timoteo, Pablo dedica un buen espacio para hablar a Timoteo y a Tito acerca de cómo deben conducirse los hombres creyentes, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, pero principalmente cómo nosotros como creyentes, como padres, debemos conducirnos en la familia, en el hogar, cómo nosotros debemos conducirnos también en un mundo que por todos los medios posibles está haciendo el esfuerzo por imponer sus valores y sus principios distorsionados, tanto en la vida personal de todos nosotros, pero también en la vida de la familia. Un texto particular es el de la carta a Tito, capítulo 2, versículo 1 al 15, donde vamos a estar reflexionando en esta tarde. Algo que quiero dejar claro y, como dicen, sacar de acá adentro, y es que no nos engañemos al pensar que únicamente lo que Pablo dice acá en esta sección, cuando habla del requisito de los obispos, de los líderes, de los diáconos, etcétera, etcétera, no nos engañemos al pensar que este texto, al igual que el otro texto, igual que este que está en Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13, es aplicable únicamente para nosotros los que estamos al servicio del Señor en el ministerio. Es un error grande pensar de esa manera, que lo que Pablo dice acá es únicamente aplicable para un grupo de hombres y no para todos los hombres creyentes. Pero aquí Pablo habla directa y francamente a todos los hombres de la iglesia. Y en ese sentido Pablo le está hablando a los que están casados, a los que no están casados, a los que son jóvenes, a los que no son jóvenes, a los que son padres, como también a los que no lo son. Pablo también acá, aparte de hablar francamente, les aconseja respecto a cosas prácticas en la vida. Y a eso es lo que vamos a apuntar en esta tarde. Pablo les aconseja respecto a la conducta que es moldeada por la fe.
Les va a aconsejar también acerca del dominio propio, acerca del buen ejemplo y la vida auténtica. Entonces, sin demora, y como lo hacemos cada domingo, vamos a ir al texto y vamos a ir leyendo la porción que vamos a ir compartiendo. Partamos entonces de Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Versículo 1 y 2 dice: pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pablo parte acá de un principio fundamental del Evangelio que es la fe. Ahora aquí Pablo va a hablarnos acerca de la conducta que es moldeada por esa misma fe. La Biblia establece que Jesús es la fuente de esa fe genuina, de esa fe que cree en el hecho mismo de Jesús, que cree en la obra de Jesús por nosotros en la cruz, y de esa fe que cuando es depositada en el sacrificio de Cristo Jesús, transforma la vida de todo aquel que cree. Es interesante en esta parte acá notar que Pablo habla, comenzando el versículo 1, de una sana doctrina, pero también habla de una sanidad o de la fe o de una fe sana. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con estas dos partes? Cuando hablamos de la sana doctrina, estamos hablando precisamente de la esencia, es decir, la verdad misma del Evangelio que nos es anunciada, que nos es enseñada y la cual Dios y la palabra misma nos manda a vivir. La sana doctrina, más que un código de creencia, más que un credo o una declaración de fe, es más bien algo que está ligado a la forma de vivir, es decir, está ligada a la conducta de todos los creyentes en la iglesia. Porque la doctrina, del otro lado, la doctrina que no es sana es la esencia, es decir, la mentira misma del demonio que trastorna la fe y extravía a las personas en la eternidad. La fe sana, es interesante notar esto que Pablo habla de una fe sana. La fe sana es aquella que percibe dentro de sí misma la presencia misma de Dios. Es aquella que ve las cosas más allá de lo obvio. Es aquella fe que sabe que el pasado fue cancelado y nos ubica en el terreno en donde el Espíritu del Señor transforma nuestro entendimiento y moldea nuestra conducta. Por eso es importante lo que Pablo dice acá. Un primer consejo es que nuestra conducta debe ser moldeada por la fe, por los principios de la fe y no por el mundo y los principios del mundo. Vayamos al segundo consejo, el dominio propio. En el mismo versículo 2 dice Pablo otra vez, hablando acá de que los ancianos sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando hablamos del dominio propio, el dominio propio es una de las virtudes de la nueva vida que tenemos en Cristo, un fruto mismo del Espíritu Santo. Y ese dominio propio no es tanto esa fuerza de voluntad para hacer una cosa o no hacer la otra, más bien es el poder del Espíritu que fluye en nosotros los creyentes para ayudarnos a tener control sobre los deseos y las pasiones desordenadas, como por ejemplo el enojo, la ira, los celos, la codicia, etc. Pero aquí está algo interesante que a mí me ha llamado la atención y quiero compartir con ustedes. A diferencia de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 11, donde Pablo habla precisamente de este tipo de requisitos para los líderes de la iglesia, a diferencia de Timoteo, en Tito, Pablo aplica el dominio propio únicamente a los hombres y no a las mujeres. ¿Hacia dónde quiere llegar Pablo? Significa que las mujeres en ninguna manera pierden el control de su temperamento. Por supuesto que sí lo pierden. Los que estamos casados y tenemos hijos e hijas sabemos lo que esto significa. Pero lo que Pablo quiere apuntar acá es al contexto dentro del cual Pablo habla de esto del dominio propio. En primer lugar, la sociedad cretense, Creta es el lugar donde está la iglesia, donde está Tito. La sociedad cretense era conocida por ser una sociedad y cultura violenta, una cultura viciosa,
Tanto así que en el mismo Tito, capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, o más bien cita lo que la gente pensaba y decía acerca de los hombres, no de las mujeres, sino acerca de los hombres. Decía que los hombres cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Tremendo insulto que podría resultar en estos días en donde están las cosas difíciles, ¿no es cierto? Segundo, algo también que no captamos con esto del dominio propio es que el Estado romano confería a lo que se conocía como el paters familia. Ahora nosotros lo llamamos como la patria potestad o el padre de familia. El Estado le confería al padre de familia el derecho ilimitado de actuar y de tratar a la familia, a la esposa y a los hijos como él quisiera. Y nadie podía acusar a los padres de nada porque el Estado amparaba y daba ese derecho ilimitado a los padres. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Pablo lo que está haciendo es responsabilizando precisamente al pater familia, al padre de familia, por el control de sus emociones, por el control de sus acciones, y les aconsejas que en lugar de dar rienda suelta a las emociones, como decíamos, el enojo, la ira, etc., les aconsejas más bien a ser moderados, a ser serios y prudentes. ¿Qué es lo que eso significa en la práctica? Hablemos de la moderación. La moderación se relaciona con la humildad. Lo que Pablo está diciendo acá es que para ejercer el dominio propio, lo primero que se necesita es una actitud, un corazón y una mente de humildad, una mente humilde. Conlleva también esto la sabiduría y el cuidado en la forma de hablar y de actuar. Lo que Pablo está diciendo es que debemos ejercer el dominio propio en lo que pensamos, también en lo que hablamos, como en la misma manera como nos conducimos en casa, delante de nuestros hijos, delante de nuestras esposas, y también cómo nos conducimos en la iglesia. La seriedad. Pablo no está hablando acá que uno tiene que tener una cara larga, de no echar bromas, de no tener un buen humor. Pablo no está censurando nada de eso. La seriedad en este sentido y en el contexto, que por cierto Pablo menciona 2 veces, en el versículo 1 y en el versículo 7, es lo opuesto a la inmadurez. Pablo tiene en mente a un hombre que está plenamente consciente de sus emociones, a un hombre que reflexiona antes de actuar. Y es interesante esto porque una de las cosas difíciles para muchos de los hombres es expresar sus emociones, y muchas veces es difícil también pensar antes de actuar. Por lo general hacemos lo contrario. Escondemos y excusamos nuestras emociones y no pensamos antes de actuar, y por eso cometemos grandes errores y a veces también herimos y causamos grandes daños, muchos de ellos algunas veces difíciles o imposibles de reparar. La prudencia. ¿Qué tiene que ver la prudencia? La prudencia es lo opuesto a la necedad. Y todos nosotros, yo lo sé porque también soy hombre y soy padre, nosotros somos un tipo de personas obstinados, pensamos que siempre tenemos la razón, e insistimos, aunque se nos diga que estamos equivocados, e insistimos y nos volvemos hasta cierto punto unas personas necias. Pablo habla de la prudencia. ¿Qué significa la prudencia? ¿Qué es lo que está apuntando Pablo? A que nosotros debemos saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Debemos saber también cómo actuar de una forma justa, de respetar la vida y también de validar el sentimiento de los demás. Algo que muchas veces no hacemos, y muchas veces esta de la no validación de los sentimientos a veces nos trae problemas con nuestras esposas, porque para ellas es válido expresar sus emociones, pero para nosotros las emociones es una señal de debilidad, es una señal inaceptable para la sociedad ver a un hombre que es demasiado emocional, ¿no es cierto? Vayamos entonces al tercer consejo, en el versículo 7. Pablo va a aconsejarnos a dar el buen ejemplo, y más bien lo que dice acá es tremendo, presentarnos nosotros mismos como ejemplo, ¿correcto? No es que esperen que las personas vean en uno el buen ejemplo, sino nosotros presentarnos como buen ejemplo. Miren lo que dice en el versículo 7. Preséntate tú mismo en todo, como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad. El cambio de vida de una persona se explica solo por la forma en que vive.
El dicho dice, una foto o una fotografía habla más que 100 palabras. Bueno, la conducta, ¿sí? El ejemplo de una persona dice mucho más de lo que la persona dice con sus propias palabras. El ejemplo que damos a las demás personas, particularmente como padres a nuestros hijos y como esposos a nuestras esposas, es la prueba maestra que confirma la veracidad del mensaje de la cruz y es la evidencia irrefutable que da a la fe. El gran mal del mal ejemplo de un padre creyente es el deshonor hecho a Dios por no vivir de acuerdo con su profesión. En los años que tengo de servir al Señor, desde que me convertí hasta este momento, son infinidades y la cantidad de veces que uno escucha a la persona decir una cosa y hacer una cosa diferente. Y muchos de los tropiezos que los hijos hoy en día encuentran en su fe y en su relación con Dios, no es porque los muchachos sean más duros de corazón o porque la influencia del mundo sea más poderosa. En realidad el problema está en el ejemplo que nosotros como padres damos a nuestros hijos. A veces les decimos a nuestros hijos que tienen que buscar de Dios, pero el ejemplo nuestro les está diciendo lo contrario, porque si no buscamos nosotros a Dios, de nada sirve decirles a ellos que busquen a Dios si no nos ven a nosotros con sus propios ojos, buscar a Dios, escudriñar la Escritura, participar de la adoración, participar del servicio de la iglesia, participar en las misiones, participar en todas las cosas. Es por el ejemplo. Por eso Pablo pone un énfasis especial en 3 aspectos prácticos de la vida en cuanto al ejemplo. Mire lo que le dice acá entonces a Tito, que se presente como ejemplo de buenas obras. Buenas obras no tiene que ver tanto con las obras de caridad. Sí, vamos a llevar a los muchachos a ir a repartir comida afuera o a llevarlo a un orfanato. No está implicado solamente eso. Lo que Pablo está queriendo decir es que siempre debemos hacer lo que es correcto. Siempre debemos hacer lo que es correcto, ¿sí? Pablo también le dice acá que habla de la integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad significa ser una persona entera, una persona unida en lo que cree, en lo que dice y en lo que hace. Es decir, no podemos decir una cosa y hacer una cosa, porque entonces estamos contradiciendo lo que nosotros decimos creer en cuanto a Jesús. Luego habla acá acerca de hablar de una manera sana. Y aquí está lo interesante, ¿sí? Porque una de las cosas que muchas veces los hombres y los padres son conocidas es por el tipo de vocabulario que usan en las conversaciones, ¿sí? Hombres que hablan mal de sus esposas o hombres que hablan de las cosas íntimas de su esposa o padres que hablan mal de sus hijos, los ponen en mal con las demás personas. Pero Pablo aquí dice el hablar de una manera sana. Aquí se refiere al tipo de lenguaje que la persona usa en la conversación, pero también se refiere al tipo de lenguaje que nosotros usamos cuando estamos hablando a nuestros hijos. Ese tipo de lenguaje, por ejemplo, decir que es un estúpido, que no sirve para nada, que es un bueno para nada, no es una manera sana de hablar a los hijos, mucho menos hablar a cualquier persona. ¿Qué es lo que dice Pablo? Lo que Pablo dice es que todos los padres deben dejar en la vida de sus hijos una huella. Lamentablemente muchas veces esa huella es una huella de dolor, es una huella de mal ejemplo, es una huella que no ha edificado a los hijos. Pero esa huella se tiene que dejar marcada en la vida de nuestros hijos, es a través del buen ejemplo y la vivencia de la fe. Vayamos al cuarto consejo. Pablo aquí habla de la vida auténtica. Versículo 11 y versículo 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios. La vida auténtica. La hipocresía, la falsedad y el corazón de doble ánimo no son del agrado de Dios.
Una persona que no es auténtica es una persona inestable en todos sus caminos, porque no demuestra verdaderamente a lo que es. Pablo apunta aquí a la transparencia, es decir, a una forma de vida que agrada a Dios. La autenticidad de la que habla Pablo consiste entonces en vivir tanto dentro como fuera del hogar, practicando la obediencia a Dios y el amor al prójimo, experimentar el amor y el temor reverente de Dios, el cual nos aleja del pecado y de los caminos que no convienen. Pero en el versículo 11, Pablo enfatiza que vivir esa forma de vida que agrada a Dios es posible solamente por la gracia. La gracia no solamente nos salva, sino que también nos prepara para las dimensiones de la vida de fe, para hacerle frente a las dificultades, para enfrentar también las tentaciones y las fuerzas del mal. La gracia también nos capacita para poder vivir en este mundo auténticamente como lo que somos, es decir, con justicia, con devoción y dominio propio. La autenticidad como fruto de la gracia es la prueba de que la vida de un hombre, la vida de un padre, está bajo el poder del Espíritu. Entonces, en conclusión, lo que Pablo está diciendo a los padres es esto, resumido en 4 puntos prácticos y básicos. Primero, lo que Pablo está diciendo es que la nueva vida en Cristo debe estar en común acuerdo con la fe y respaldada con una conducta que encarna los hechos concretos de esa fe. Pero esto no viene de una forma automática, sino que viene a través de un proceso de transformación y de restauración de la vida operado por el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Segundo, Pablo nos está diciendo que ser padre es una gran responsabilidad que Dios nos da y por la cual todos los que somos padres debemos dar cuenta. No se trata, padres, esposos, de ser el esposo o el padre perfecto, como algunos piensan y se esfuerzan por serlo. Se trata más bien de abrazar a Jesús por quien Jesús es y confiar en Él. ¿Por qué? Porque sin Jesús nunca podríamos ser los padres que somos, ni tampoco podríamos tener la familia que tenemos. Tercero, Pablo nos está diciendo también que debemos entender que hay días en donde vamos a fallar. Vamos a fallar a Dios primeramente, le vamos a fallar a nuestras esposas y vamos a fallar a nuestros hijos también y vamos a fallar en nuestro servicio al Señor. Pero eso no significa, la falla no significa que hemos fracasado en un 100% y que estamos completamente derribados sin la opción de volver a comenzar de nuevo. Siempre hay una segunda oportunidad para enmendar los errores, para pedir perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos, para pedirle perdón a Dios y empezar de nuevo. Pero ¿sabe una cosa? Es usted como padre de familia quien debe dar el primer paso. Nunca piense que son los hijos los que tienen que buscar y dar el primer paso para hacer las paces y buscar la reconciliación. Somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. ¿Acaso Dios no ha hecho eso con nosotros? ¿Acaso Dios no dio el primer paso de buscarnos al enviar a su Hijo para reconciliarnos consigo mismo por medio del sacrificio de su Hijo? Cuarto, y esto es importante, quizás nos va a tocar muy duro, no pongamos a nuestros hijos en riesgo debido a nuestra negligencia y tibieza espiritual. Si hacemos eso, lo que estaremos haciendo es sirviendo a nuestros hijos en bandeja de plata al enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y a lo que nos llama Pablo. Pablo nos llama y nos dice que este es tiempo de actuar, es tiempo de ponernos en la brecha. ¿Para qué? Para interceder por nuestros hijos, para hablarles de Jesús. Solo así, como familia, como dice Pablo en el versículo 13, podremos en este mundo maligno vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sigamos adelante, padres. Dios es bueno. Todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Todavía estamos a tiempo de volver a comenzar una vez más con el Señor.
Oro para que el Señor les bendiga. Oro para que el Señor nos ayude a todos nosotros a hacer ese ejemplo, para que en realidad podamos nosotros reflejar a nuestros hijos esa figura paterna. Así como Dios es Padre, así también nosotros podamos reflejar esa imagen de Dios a nuestros hijos, para ganarlos para el Señor y para llevarlos a una relación con Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga y les deseo lo mejor en este día. Vamos a orar. Padres, quiero animarles a continuar adelante, a seguir esforzándose, a insistir en buscar a Dios, a insistir a escuchar a Dios, a insistir en obedecer al Señor y a dejar a Dios las consecuencias de su obediencia. Obedecer a Dios en realidad no nos causa ningún daño, ninguna incomodidad, ninguna molestia. Por el contrario, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y es el mejor y el más grande ejemplo que podemos dar a nuestros hijos. No tanto hablarles del Señor, sino mostrar a nuestros hijos la realidad de Dios en nuestras vidas. Por eso quiero dedicar a ustedes, terminar con este salmo, el Salmo 20, para dedicárselo a ustedes en una forma de una oración que en realidad también representa el deseo mismo de mi propio corazón y el deseo mío para todos ustedes, padres, que creyentes. Que el Señor los oiga en el día del conflicto, que el nombre del Dios de Jacob los defienda, que el Señor les envíe ayuda desde el santuario y desde Sión los sostenga, que acepte todas sus ofrendas, que el Señor les dé conforme al deseo de su corazón y cumpla todo su consejo, que también el Señor conceda todas las peticiones de su corazón. Que el Señor los bendiga. Nuevamente, seamos esos padres que Dios quiere que seamos esos hombres y esos esposos que conducimos a nuestra familia a los pies de Cristo y conducimos a nuestra familia en un acto de adoración a nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador. Que el Señor les bendiga, un feliz día, un abrazo muy fuerte, los extrañamos mucho y pronto, con la ayuda del Señor, nos volveremos a ver. Un abrazo muy fuerte, que tengan un feliz día. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro
centro de mi vida, sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Estos son los anuncios para esta semana. La clase de adultos continúa estudiando Romanos todos los domingos a la 1 de la tarde por medio de Skype. Para recibir más información, escríbanos por medio de la página contact.ibebetel.com. El grupo de matrimonios también se reúne todos los domingos a la 1 de la tarde a través de Skype.
Nuestro servicio de adoración empieza a las 2:30 de la tarde y lo transmitimos por live.ibebetel.com. La clase de adolescentes se reúne a las 4 de la tarde todos los domingos a través de Skype. Para más información, dirígase a la página contact.ibebetel.com. Todos los sermones grabados ahora se pueden reproducir por sermons.ibebetel.com. Únete a nosotros para orar todos los martes a las 7 de la noche. Descarga la aplicación Zoom para conectarte. Para más información, o si necesitas que oremos por ti, escríbenos a prayforme@ibebetel.com. La Iglesia Bautista Betel tendrá una reunión informativa el día sábado 27 de junio de 8 a 9 de la noche por medio de Zoom. Si necesitas más información, escríbenos por medio de la página contact.ibebetel.com. Apoye nuestro ministerio a través de sus diezmos y ofrendas por eTransfer. Envíelos a admin@ibebetel.com con la contraseña ofrenda. Si ya nos proporcionó una contraseña anteriormente, continúe usándola hasta nuevo aviso. Cualquier pregunta, envíesela a admin@ibebetel.com. Gracias por haberse conectado con nosotros y compartir este tiempo juntos. Te invitamos a que te conectes en Facebook e Instagram. Ahí encontrarás información sobre las diferentes actividades de nuestra iglesia. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Por favor, comparte estos videos con tu familia y amigos y así juntos alabar el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye. Bendiciones.